Hola, ¿qué tal? Yo soy Ortiz Velázquez, estudiante de fisioterapia de la Universidad Politécnica de Pachuca. El día de hoy vamos a ver lo que son los signos vitales. Los signos vitales son valores que nos permiten estimar la efectividad de nuestras funciones neurológicas basales, también lo que son nuestros estímulos fisiológicos o patológicos, y esto lo vamos a llevar de una manera cuantitativa de nuestras acciones fisiológicas del cuerpo o de nuestro cuerpo. Esto se va a dividir en 6 partes. Como parte principal vamos a tener lo que es nuestra frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a ser lo que es nuestra cantidad de latidos por minuto del corazón, nuestros RPMs o BPMs. Nuestra frecuencia respiratoria va a ser la cantidad de respiraciones por minuto, nuestra inspiración y expiración, o nuestra inhalación y exhalación. Después tenemos lo que es el pulso. Esto va a ser la cantidad pulsátil por minuto. Esto lo vamos a ver más adelante. Después tenemos lo que es nuestra temperatura corporal. La temperatura corporal es el grado de calor conservado desde lo que es el calor generado y el calor perdido en el resto del organismo. Cada parte o área más bien de nuestro cuerpo tiene distinta temperatura. No todo tiene la misma de 35, 30, 40 grados centígrados. No, es distinta. Van a ser de 1 a 3 grados de diferencia dependiendo del área en la que se esté tomando la temperatura. Después tenemos lo que es nuestra presión arterial, que es nuestra fuerza ejercida por la sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. Esta se dividirá en 2 partes, que va a ser nuestra presión sistólica, que va a ser la presión por la contracción de los ventrículos, y la diastólica, que va a ser la presión cuando los ventrículos se relajan. Bueno, después tenemos lo que es nuestra saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno va a ser la cantidad de O2 en la sangre. Bueno, para la toma de nuestros signos vitales vamos a ocupar lo siguiente. Para la toma de la presión arterial vamos a ocupar un esfigmometro digital o analógico y un estetoscopio. Para lo que es la temperatura vamos a ocupar un termómetro digital o analógico. Para la saturación de oxígeno vamos a ocupar un oxímetro o un reloj digital que cuente con esa aplicación. Para la frecuencia cardíaca vamos a ocupar el estetoscopio para escuchar los latidos del corazón y así poder llevar nuestro conteo. Para lo que es la toma del pulso, ya sea lo podemos hacer de manera manual o de manera digital con un reloj que cuente con esa aplicación. Si es de manera manual podemos verificar en distintas áreas del cuerpo en caso de que no logremos localizarlos en el área que estemos buscando al principio. Eso lo vamos a ver más adelante, en qué áreas del cuerpo podemos encontrar pulso. Para lo que es nuestra frecuencia respiratoria lo podemos hacer junto con una mezcla, ya sea con la frecuencia cardíaca o nuestra verificación del pulso. No se le va a avisar al paciente de que estamos verificando su respiración, porque cuando lo hacemos el paciente o la persona tiende a hacerse consciente de su respiración y ya la controla. Entonces ya no tenemos un resultado más exacto y efectivo. Entonces al momento de que tengamos la toma de la frecuencia cardíaca o del pulso, tenemos que verificar al mismo tiempo la cantidad de veces que expande y contrae el tórax, su inspiración y expiración de la persona. Lo que es nuestra unidad de trabajo o equipo tenemos que verificar que esté en perfectas condiciones. En caso de que sea digital, que tenga suficiente batería. Tanto digital como analógico tenemos que verificar que no esté descalibrado, que esté 100% esterilizado y que no tengamos alguna circunstancia que nos impida utilizar el equipo. Lo que es nuestros termómetros, para su limpieza o esterilización, vamos a hacer su limpieza en el bulbo, que es lo que vamos a ocupar, algodón y alcohol. Tanto digital como analógico tenemos que esterilizar la parte del bulbo o el sensor de la temperatura, que sería también correcto. No debemos de tocar el bulbo en ningún momento para no alterar sus resultados. Su esterilización o limpieza se hace antes y después de su uso. En cualquier termómetro, para cualquier tipo de toma, ya sea axilar, bucal o rectal. Bueno, como principal vamos a hacer la toma de presión. Para esto tenemos que tomar en cuenta varios factores. Principalmente, si la persona viene agitada, tenemos que esperar de 5 a 10 minutos, en caso dependiendo de la distancia que haya recorrido caminando y o corriendo. Cuando la persona se va a tomar la presión, debe estar bien recargada en el respaldo del asiento, pies bien puestos en el piso, que no estén cruzados, que no estén jugando con ellos. Intentar que siempre esté en calma, que no se ría, que no hable, que no se esté moviendo.
Otro punto importante es preguntarle en qué momento fue la última hora en la que ingirió alimentos para poder anotarlo nosotros en la hoja que se le entregue de sus signos vitales, ya que para estos se debe de esperar entre media hora a 2 horas de preferencia después de haber ingerido alimentos para que tengamos un resultado más exacto de la toma de presión. También deberemos de preguntar si ha ingerido algún tipo de bebida energética o alguna bebida alcohólica. En cuanto tengamos nuestro esfingomanómetro y nuestro estetoscopio en su lugar, comenzaremos a insuflar hasta llegar a 160 o 200 milímetros de mercurio. Cuando la presión supera lo que son los 130 y 190 milímetros de mercurio, se considera como hipertensión. Cuando es menor de lo que son 110 70 milímetros de mercurio, se considera como hipotensión. Para la toma de la temperatura, cuando es digital, procedemos principalmente a activarlo. Su tiempo es aproximadamente de 1 minuto. Voy a levantar su brazo. La temperatura normal se considera entre 36 a 37.5 grados centígrados. Cuando supera los 38 grados ya se considera como fiebre. A los 38 todavía se considera como febrícula. Cuando es menor de 35 grados ya se considera como hipotermia. Para la toma de la frecuencia cardíaca vamos a colocar lo que es el diafragma en el quinto espacio intercostal de la línea medioclavicular. También en conjunto con esto podemos hacer la toma de la frecuencia respiratoria al mismo tiempo, llevar un doble conteo. Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, se le considera como bradicardia. Cuando es mayor a 100 latidos por minuto, se le considera como taquicardia. Cuando la frecuencia respiratoria es inferior a 12 respiraciones por minuto, se le considera como bradipnea. Si es mayor a 20 respiraciones por minuto, se le considera como taquipnea. Bueno, en dado caso también lo podemos hacer a combinación cuando hacemos la toma de la saturación de oxígeno, y ahí podemos aprovechar para hacer la toma de la frecuencia respiratoria. La saturación de oxígeno debe ser entre 95 a 100%. Cuando es inferior al 94% se le considera como una hipoxia leve. Entre más inferior sea el número, puede ser una hipoxia moderada o grave. Y bueno, ahora vamos a hacer lo que es la toma de pulso en las diferentes áreas que lo podemos encontrar. En dado caso de que la persona o personas se encuentren lesionadas, buscar la forma de tomarle el pulso en un área que no esté perjudicada o afectada. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo, lo principal que es el pulso carotídeo. Con 2 o 3 dedos de preferencia. El pulso se considera normal cuando es amplio. Después tenemos lo que es el pulso axilar. Un pulso duro o débil. En algunos otros casos, humeral. En algunos casos, arrítmico. También lo que es el pulso radial. Podría ser un pulso alternante. O cubital. Pulso filiforme, que es casi imperceptible a nuestra sensibilidad. Bueno, en el caso que sea una parte más inferior, tenemos lo que es la otra parte que es femoral, que es cerca de lo que es la entrepierna. También tenemos el popliteo. En algunos casos lo podemos checar boca abajo. En el caso que no se pueda, levantar la pierna de la persona y verificar. También tenemos lo que es la parte del tibial posterior. O el pulso perio en el empeine. En esta ocasión vamos a ver lo que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos va a ayudar a valorar el estado
de alerta y cognoscitivo de la persona o paciente. La escala de Glasgow consta de 15 puntos en su totalidad, de la cual se implementa en las primeras 24 horas en las circunstancias de algún traumatismo craneoencefálico, ya sea por un impacto directo, por una explosión o por la penetración de algún objeto extraño a la masa craneoencefálica. Lo que es un traumatismo craneoencefálico se va a dividir en 3 partes, ya sea grave, moderado o leve. Cuando es un traumatismo craneoencefálico leve, por lo general tienen un puntaje entre 13 a 15 puntos. Cuando es moderado, tienen un puntaje entre 9 a 12 puntos. Y cuando es grave, es inferior a 8 puntos. En las circunstancias de que tengan un puntaje en totalidad de 3, se cataloga en un estado de coma a la persona o paciente. La escala de Glasgow nos va a ayudar a valorar 3 cosas. Respuesta ocular, que tiene un valor de 4 puntos máximo. Respuesta verbal, que tiene un valor de 5 puntos máximo. Y la respuesta motora, que tiene un valor de 6 puntos como máximo. Y más adelante vamos a ver qué puntaje se le va a dar de acuerdo a cada respuesta que vamos a ir teniendo en la valoración de cada una de estas 3 partes de la escala de Glasgow. Para la primera parte vamos a verificar si el paciente tiene una respuesta ocular espontánea. Si es el caso, se le va a dar un valor de 4 puntos. En caso de que el paciente no abra los ojos, le vamos a dar una indicación. ¿Puede abrir usted los ojos? Si existe una respuesta a nuestra indicación, se le va a dar un valor de 3 puntos. En la siguiente, si el paciente no abre los ojos, no hay alguna respuesta ocular, vamos a causar un estímulo doloroso en la parte del esternón. Si localiza el dolor o el estímulo, le vamos a dar un puntaje de 2. En caso de que la persona no tenga alguna respuesta ocular, vamos a causar un estímulo doloroso, y si aún sigue sin haber respuesta ocular, le vamos a dar un puntaje de 1. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ana Ortiz Velázquez, seré su terapeuta el día de hoy. Buenos días, soy Dulce Zamora. ¿Sabe dónde se encuentra? Sí, en el consultorio. ¿Y sabe qué es lo que le pasó? Sí, me caí. En caso de que la persona responda de manera orientada y pueda mantener una conversación, se le dará un puntaje de 5. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Adán Ortiz, seré su terapeuta el día de hoy. ¿Cómo se llama usted? Dulce. ¿Sabe dónde se encuentra? En mi casa. ¿Sabe qué es lo que le pasó? No. En caso de que la persona responda de una manera desorientada y que no mantenga algún conocimiento, en estos casos se le dará un puntaje de 4. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adán Ortiz Velázquez, yo seré su terapeuta el día de hoy. No. ¿Sabe cómo se llama usted? No, no sé. ¿Sabe dónde se encuentra? No. ¿Quién es usted? Bueno, por favor, No me tranquilícese. En caso de que la persona responda de una manera un poco más agresiva o palabras inapropiadas, se le dará un puntaje de 3. Bueno, ¿qué tal, señorita? Yo soy Adán Ortiz Velázquez, seré su terapeuta el día de hoy. ¿Cómo se llama usted? Su cerveza. ¿Sabe dónde se encuentra? En el consultorio. ¿Sabe qué es lo que le pasó? En caso de que la persona responda con palabras incomprensibles, se le dará un puntaje de 2. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, señorita. Yo soy Adán Ortiz Velázquez, seré su terapeuta el día de hoy. Señorita, vamos a causar un estímulo doloroso en un área que no esté afectada. Si no hay respuesta verbal en estos casos o una localización de dolor, se le dará un puntaje de 1. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Adán Ortiz Velázquez, seré su terapeuta el día de hoy. ¿Puede levantar un brazo? ¿Lo puede bajar? Si la persona responde a nuestra indicación verbal, se le dará un puntaje de 6. Buenos días, yo seré su terapeuta el día de hoy, mi nombre es Adán Ortiz Velázquez. Vamos a causar lo que es un estímulo doloroso. En caso de que localice el estímulo, se le va a dar un puntaje de 5. ¿Vale? En el siguiente, le vamos a causar un estímulo doloroso, y si en caso de que tenga un movimiento anormal, ya verificaremos qué puntaje se le va a dar. Si existe una flexión, se le dará un puntaje de 4. Vamos a causar otro estímulo. En caso de que exista ese movimiento de flexión como si fuera un movimiento espástico, una decorticación. Puntaje de 3.
vamos a causar un estímulo doloroso. Si la persona tiene ese otro movimiento de extensión anormal, se le dará un puntaje de 2, que esto indica... Señorita, en caso de que no exista alguna respuesta, se le va a dar un puntaje de 1. ¿Qué tal? Esta ocasión vamos a ver lo que es la NOM STPS 020 de 1994. Esta es nuestra norma oficial mexicana a los medicamentos, materiales de curación y al personal que hace su prestación de primeros auxilios en los centros de trabajo. El objetivo tiene establecer los requerimientos para brindar los primeros auxilios de una manera eficaz y oportuna en los centros de trabajo. Para los requerimientos que se deben de tener en un área de trabajo, lo que es el jefe o el patrón, que es lo que deben de tener en este aspecto, van a ser 6 puntos. Número 1 es hacer un análisis o estudio de los riesgos o factores a los que se expone cada uno de los trabajadores. El número 2 va a ser conservar por escrito el análisis o estudio realizado del centro de trabajo. Número 3 es dar una capacitación general de los primeros auxilios a los trabajadores. Número 4 va a ser adiestrar al personal designado a la prestación de los primeros auxilios en el centro de trabajo. Número 5 va a ser conservar un manual de procedimientos de primeros auxilios. Y número 6 va a ser tener un botiquín de primeros auxilios, lo cual vamos a ver más adelante qué es lo que debe tener ese botiquín. ¿Qué tal? Nuestro botiquín de primeros auxilios debe tener lo siguiente: vendas elásticas, apósitos estériles, abatelenguas, tela adhesiva, alcohol del 90, férulas de 15 por 50 centímetros, mascarilla de respiración artificial, algodón, termómetro oral, solución antiséptica y tijera recta. Todo esto debe de ir en una caja que sea fácil de transportar. Estos temas son indispensables a nosotros como fisioterapeutas o en estudiantes de la rama de la salud, ya que la toma de los signos vitales nos ayudan a determinar su estado de gravedad del paciente. Entonces, si hacemos una mala toma de los signos vitales, podemos poner en riesgo su vida del paciente, ya que si presenta una enfermedad crónico-degenerativa, ya en estos casos fisiopatológica, puede que el paciente se agrave más la situación, ya que los resultados pueden ser más altos o más bajos de lo que sería el original. Ya no estaremos dando algo preciso, algo exacto. Y en caso de que la persona no presente una enfermedad, nuestros resultados sean más elevados o disminuidos, también nos estaremos causando un daño psicológico, ya que la persona estaría preocupando por algo, un factor del cual no es real, no hay verdad en ese aspecto. Entonces son puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta, de procurar hacerlo de la manera más eficaz posible, que tiene que ser perfecto para que no tengamos algún problema de acuerdo al protocolo que se va a llevar a cabo.